desastres naturales no solo revelan la vulnerabilidad de la infraestructura, también sacan a la luz la verdad sobre nosotros mismos. Al ver este episodio de los eventos climáticos de la semana pasada, podrás descubrir qué elección harías tú en una situación crítica. Estados Unidos. Desde el 22 de febrero, una masiva tormenta de nieve paralizó el noreste de Estados Unidos. Más de 40 millones de personas, desde el estado de Maryland hasta el estado de Maine, quedaron en la zona de advertencias meteorológicas por ventiscas y tormenta invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la presión cayó 39 milibares en solo 12 horas. Esto es casi el doble del umbral para clasificar el sistema como un ciclón bomba, lo que demuestra la increíble fuerza del fenómeno. La combinación de aire continental extremadamente frío y abundante humedad oceánica provocó nevadas extremas. En la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, la capa de nieve superó los 85 centímetros, estableciendo un récord absoluto desde el inicio de las observaciones instrumentales, a comienzos del siglo XX. Y en la ciudad de Warwick, los montículos de nieve de 97 centímetros superaron los registros de la histórica tormenta de nieve de 1978. En la isla de Long Island, en algunas zonas cayeron más de 75 centímetros de nieve, mientras que los fuertes vientos durante muchas horas redujeron la visibilidad casi a cero. En Boston y en el sureste del estado de Massachusetts, las ráfagas alcanzaron los 133 kilómetros por hora, y en las zonas costeras, incluida la isla de Nantucket, superaron los 150 kilómetros por hora. Los fuertes vientos derribaron cientos de árboles y postes de líneas eléctricas. En Nueva York, para la mañana del 23 de febrero, habían caído al menos 30 centímetros de nieve. La ciudad quedó casi completamente paralizada. Las escuelas cancelaron las clases y las calles quedaron desiertas. En la limpieza de la nieve de carreteras, aceras y paradas de transporte público, participaron 4.000 trabajadores. Un fenómeno inusual, tormenta eléctrica con nieve, fue registrado en el punto más intenso de la tormenta de nieve. Por la noche, los relámpagos atravesaron el cielo sobre Nueva York y uno de los rayos impactó en la torre One World Trade Center. La tormenta perturbó gravemente el transporte. En todo el país se cancelaron más de 10.000 vuelos. El funcionamiento de los trenes de cercanías y de los autobuses fue suspendido o reducido a horarios limitados. Y en Filadelfia, el servicio de autobuses fue completamente interrumpido durante la tormenta. En varios estados, incluidos Nueva Jersey y Connecticut, para garantizar el trabajo de los servicios de emergencia, las autoridades introdujeron restricciones a la circulación de todos los vehículos, excepto los esenciales. Las personas hablaban de un cansancio creciente por las interminables tormentas invernales. Un residente de Nueva Jersey, mientras despejaba la nieve alrededor de su casa, dijo: "Esto ya me tiene harto. No quiero ver más nieve". Los cortes masivos de electricidad se convirtieron en otra consecuencia de la tormenta. En el momento más intenso de la tormenta, alrededor de 650.000 consumidores en la costa este de Estados Unidos se quedaron sin luz, casi 500.000 de ellos en Massachusetts, Nueva Jersey y Delaware. Las clases presenciales fueron canceladas para aproximadamente 900.000 escolares, y millones de residentes se vieron obligados a permanecer en casa. En las grandes ciudades se abrieron centros de calefacción para quienes se encontraban en la calle, en condiciones de frío extremo. Este ciclón bomba se cobró la vida de 12 personas, sumándose a una trágica estadística. La actual temporada invernal en Estados Unidos se ha convertido en una cadena de tormentas mortales que, en solo 32 días, han causado al menos 150 muertes. Colombia. Una repentina erupción de un volcán de lodo ocurrió el 25 de febrero en el municipio colombiano de San Juan de Urabá. Una brillante bola de fuego se elevó en el cielo nocturno, asustando a los residentes de esta zona densamente poblada. Tras ella, aparecieron columnas de humo y llamas persistentes. El lodo fue expulsado a varios metros de altura y en el suelo aparecieron grietas. En el municipio se declaró el estado de emergencia, dado que el volcán se encuentra cerca de una estación de tratamiento de agua. El sistema de almacenamiento de agua resultó afectado. La explosión quemó la vegetación y mató al ganado. Y también dañó la carretera principal que conduce al municipio. Según los especialistas, la erupción de este volcán, que anteriormente estaba inactivo, fue provocada por desplazamientos subterráneos, probablemente causados por la actividad tectónica en la región. Según los datos preliminares, no hubo víctimas, aunque como medida de precaución fueron evacuados los residentes de 3 viviendas. Australia.
un sistema meteorológico extremadamente inusual, provocado por una profunda y lenta zona de baja presión, causó inundaciones a gran escala en Australia. Desde el 22 de febrero, el ciclón quedó estacionado sobre el desierto de Simpson. Al arrastrar masas de aire tropical húmedo desde el norte, descargó intensas lluvias sobre gran parte del país. En muchas regiones, en 1 o 2 días, cayó casi la cantidad anual de precipitaciones. El 25 de febrero, en varias zonas del estado de Australia Meridional, cayeron más de 200 milímetros de lluvia. En el estado de Victoria, la lluvia fue tan intensa que en la autopista Barrier, entre Broken Hill y Peterborough, un camión pesado quedó atrapado en una zona inundada. Las calles de la ciudad de Mildura se inundaron y los pastizales, aparcamientos, escuelas y una importante autopista quedaron bajo el agua. Cabe señalar que lluvias tan intensas son un fenómeno extremadamente raro para este estado. En el noroeste de Queensland, en Mount Isa, se registró el febrero más lluvioso de la historia de la ciudad. 319 milímetros de precipitaciones transformaron la tierra seca en lagos. El 27 de febrero, un fuerte aguacero también azotó Sydney, la mayor ciudad de Nueva Gales del Sur. Más de 3.000 personas se quedaron sin electricidad y en el oeste de la ciudad fueron evacuados los residentes de alrededor de una docena de viviendas. Tras las intensas lluvias, los especialistas advirtieron sobre un nuevo peligro: el agua turbia en los ríos y a lo largo de la costa de Sydney aumenta el riesgo de encuentros con tiburones toro. En Australia Occidental se registraron más de 10.000 rayos. En Perth, la capital del estado, un hombre mayor resultó herido por un rayo y su perro murió. Más tarde, un rayo cayó cerca de una escuela en el este de la ciudad. 2 adolescentes resultaron heridas. Para el 1 de marzo, el mal tiempo alcanzó su punto máximo en el sureste del país. En la localidad de Everlia, en Australia Meridional, una fuerte corriente arrastró a un motociclista que intentaba cruzar el arroyo inundado Fudgens Creek. El hombre murió. Como resultado de las inundaciones, el ferrocarril transaustraliano cerca de la ciudad portuaria de Port Augusta resultó parcialmente destruido. Tramos de vía de hasta 100 metros fueron arrasados y el tráfico ferroviario en la ruta este-oeste fue cerrado. Indonesia. 3 días de lluvias torrenciales en la isla indonesia de Bali provocaron graves inundaciones. Los ríos se desbordaron, inundando muchas zonas, incluidos los principales centros turísticos. Según los residentes locales, esta fue la inundación más fuerte que jamás habían vivido. Algunas empresas suspendieron temporalmente sus actividades y los campos de arroz resultaron dañados por el agua. En la zona turística de Kuta, en el distrito de Badung, las personas se desplazaban por las calles inundadas, utilizando tablas de surf y botes inflables. En algunos lugares, el nivel del agua alcanzó 1,5 metros. El pánico se apoderó de residentes y turistas cuando en las turbulentas aguas fue visto un pitón gigante. La evacuación desde villas y hoteles inundados se realizó en barcas y canoas. La policía ayudó a los turistas a salir de los edificios y los trasladó a lugares seguros. De un hotel, tuvieron que evacuar a 60 personas. Brasil. El 23 de febrero, precipitaciones extremas azotaron la mesorregión Zona da Mata, en el estado de Minas Gerais. En el municipio de Ubá, en 6 horas cayeron más de 124 milímetros de lluvia, lo que es comparable con el promedio mensual de precipitaciones de todo febrero. El enorme volumen de agua provocó el desbordamiento del río Ubá. Calles, viviendas y comercios quedaron inundados. 3 puentes sufrieron graves daños. También se derrumbaron 3 edificios y una casa residencial. El desastre causó la muerte de 6 personas y otras 2 siguen desaparecidas. Una de las situaciones más alarmantes ocurrió en una residencia de ancianos. El agua llenó rápidamente el edificio, cortando la salida a los residentes. Fueron evacuados urgentemente al piso superior, mientras que algunos ancianos con movilidad reducida esperaban la llegada de ayuda estando directamente en el agua. También resultaron afectados grandes concesionarios de automóviles. Los centros de Hyundai, Nissan y Fiat quedaron inundados. El aguacero también inundó una funeraria. En las grabaciones de testigos se ve cómo la corriente arrastra ataúdes por las calles. Las consecuencias más trágicas del desastre se registraron en Juiz de Fora. Las características del relieve agravaron la magnitud de la inundación, ya que el municipio se encuentra en una zona montañosa con valles.
Y durante las lluvias intensas, el agua desciende rápidamente desde las laderas hacia las zonas bajas, arrasando todo a su paso. Y esta vez la cantidad de precipitaciones fue enorme. En un día, en uno de los distritos, una estación meteorológica registró 191 milímetros. En algunos lugares, en solo una hora, cayeron hasta 80 milímetros de lluvia, lo que provocó el repentino desbordamiento del río Paraibuna y de varios arroyos. Las turbias corrientes de agua arrastraban automóviles y escombros por las calles. Los puentes y las carreteras de acceso al centro de la ciudad fueron cerrados. Se produjeron al menos 20 deslizamientos de tierra. Algunos barrios quedaron completamente aislados. En las zonas afectadas trabajaban equipos de búsqueda con perros. Las autoridades calificaron la situación de extrema. Un gran deslizamiento de tierra ocurrió durante la noche y destruyó 12 viviendas. Como resultado de las inundaciones y deslizamientos en Juiz de Fora, murieron al menos 63 personas. Las autoridades declararon el estado de emergencia. Las clases en todos los centros educativos se suspendieron durante varios días. Para reforzar la respuesta, se desplegaron unidades de defensa civil del estado y del país. Solo 3 días después de uno de los aguaceros más fuertes en la historia del municipio, una nueva tormenta intensa volvió a azotar Juiz de Fora. La lluvia no cesó durante varias horas. Los empresarios tuvieron que salvar urgentemente sus tiendas. Sacaban el agua con cubos y la empujaban con rasquetas. Debido a las lluvias torrenciales, el nivel del agua en los ríos subió bruscamente. El hospital municipal quedó inundado. En una carretera, un motociclista repartidor fue arrastrado por la corriente y cerca de un centro médico de urgencias, el arroyo Santa Lucia se desbordó. Este febrero se convirtió en el más lluvioso en toda la historia de las observaciones en Juiz de Fora. En un mes, cayó 3 veces más precipitación que la norma meteorológica. Los residentes locales están conmocionados por el hecho de que el clima extremo se repite cada vez con mayor frecuencia. Bolivia. El 27 de febrero a las 18:20 hora local, en Bolivia ocurrió uno de los mayores accidentes aéreos en la historia del país. Un avión militar de transporte que volaba desde la ciudad de Santa Cruz se estrelló durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Alto, cerca de la capital administrativa del país, La Paz. De manera preliminar, la causa del desastre se atribuye a condiciones meteorológicas extremas. Durante la aproximación y el contacto con la pista, el avión perdió el control y no pudo frenar, presuntamente debido al hielo en la pista tras una fuerte granizada. La aeronave se deslizó por inercia aproximadamente 1 kilómetro. Atravesó la valla del aeródromo y salió a una carretera muy transitada, donde embistió alrededor de 15 vehículos. Entre los vehículos dañados, había microbuses de transporte público, automóviles particulares y un camión con remolque. Algunos quedaron reducidos a montones de metal retorcido. Como resultado del accidente murió uno de los 8 miembros de la tripulación. En tierra, la catástrofe causó la muerte de al menos 21 personas. Decenas de personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Un niño perdió las piernas. El trabajo de los servicios de rescate se vio seriamente dificultado por la gran concentración de personas. El avión transportaba a La Paz 18 toneladas de nuevos billetes. Tras el accidente, los billetes quedaron esparcidos por la carretera y la gente comenzó a recogerlos. Al principio, los bomberos tuvieron que dispersar a la multitud con cañones de agua y luego, tras la llegada de la policía, incluso se utilizó gas lacrimógeno. Para mantener el orden también fueron movilizados unos 600 militares. El Banco Central de Bolivia declaró que los billetes estaban destinados a sustituir a los desgastados, pero aún no habían sido puestos en circulación y no tenían valor legal. Por orden del banco, parte de los billetes fue quemada en el lugar. Esta situación es muy reveladora. Los valores de nuestra sociedad aquí se ven como bajo una lupa. La gente vio el dinero y en ese momento se perdió la prudencia y el sentido común. Desapareció la simple humanidad. Con sus acciones impedían salvar a quienes estaban entre la vida y la muerte. Papeles que ni siquiera tenían valor financiero resultaron ser más importantes que la vida. Y esto ocurre ahora, en un momento cuando en el planeta hay suficientes recursos para todos. No vivimos en un mundo de escasez total. Vivimos en un mundo de valores distorsionados. Allí donde hay suficiente comida, pero la gente pasa hambre. Donde hay suficiente tecnología, pero la seguridad es ilusoria. Con el aumento de las catástrofes naturales se hace evidente. Lo que ocurre hoy es solo el comienzo de un gran caos climático. Muchos países ya viven en una cadena continua de desastres naturales. Sin embargo, todavía no se emprenden acciones reales para resolver este problema.
El planeta atraviesa graves cambios climáticos y geodinámicos. Y los micro y nanoplásticos solo intensifican estos procesos, haciéndolos aún más destructivos. Pero a la mayoría aún no le importa. No les importa que en algún lugar las personas hayan quedado sepultadas por la nieve, que en otro ocurran inundaciones catastróficas o que en algún lugar la gente se haya quedado sin agua potable debido a la erupción de un volcán. Y todo esto se percibe como una crónica lejana de acontecimientos que no les concierne. Pero cuando estos eventos llegan a nosotros, todo cambia. Entonces ni el dinero ni los ahorros ayudarán. Todos los ahorros electrónicos pueden desaparecer en un instante. Basta con una sola gran erupción solar. El dinero no calentará en el frío, el oro no alimentará y los diamantes no quitarán la sed. Solo puede ayudar una persona que simplemente estaba cerca y decidió actuar. Puede ser un desconocido con quien no te une nada más que una situación extrema común. Pero precisamente, él puede sacarte de debajo de los escombros, compartir agua o protegerte del frío. Y en ese momento tu vida será para él más importante que cualquier bien material. El único recurso verdaderamente sostenible no es el petróleo, ni el oro, ni las cuentas bancarias. Es la capacidad de las personas de seguir siendo humanas. Las catástrofes son un examen duro que pone a prueba no solo la economía y los sistemas financieros, ponen a prueba nuestra humanidad.